Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva investigación. Hoy, la verdad, nos ponemos un poco el sombrero de detectives para resolver un misterio que tiene ya 2000 años. Uf, y uno complejo. Sí. Tenemos en nuestras manos uno de los versículos más, pero más debatidos y, francamente, explosivos de todo el Nuevo Testamento. Romanos 1:26. Y lo que lo hace tan especial es que es la única vez, la única en toda la Biblia, que se menciona de forma explícita el comportamiento sexual entre mujeres. Nuestra misión de hoy, basada en la pila de análisis que tenemos aquí, no es decirle a nadie qué creer, sino más bien entender por qué este texto es un campo de batalla teológico. Exacto. Vamos a examinar las pistas, el lenguaje, el contexto, la historia, para desentrañar por qué un solo versículo puede generar interpretaciones tan radicalmente opuestas. Exacto. Y creo que la primera regla para resolver cualquier caso es entender la escena del crimen, ¿no? Claro. Este versículo no es una frase aislada que Pablo lanzó al azar. Es una pieza clave en un argumento mucho más grande. Ajá. El tema central de Romanos 1 es lo que él ve como la consecuencia lógica de la idolatría. O sea, ¿qué pasa cuando la humanidad decide darle la espalda a su creador y adorar, pues, cualquier otra cosa en su lugar? Perfecto. Entremos de lleno en la evidencia, entonces. El texto en cuestión, en la versión Reina Valera 1960, dice: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza». La primera frase ya es una bomba. Dios los entregó. Suena a que Dios los está empujando a pecar. Suena así, sí, pero es uno de los mayores malentendidos. En la teología de Pablo no significa que Dios sea el autor del mal. Ok. Es más bien una idea de juicio pasivo. A ver, imagina a un padre que le advierte a su hijo 1000 veces. Ajá. Si el hijo insiste y corre hacia ella, llega un punto en el que el padre, en lugar de taclearlo, retira la mano y dice: «Ok, si insistes en aprender por las malas». Ah, claro. Dios retira su freno moral, su gracia protectora, y permite que las personas sientan las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Es menos un «te castigo» y más un «te dejo experimentar el resultado de lo que elegiste». Ah, eso lo aclara bastante. Es como una ley de causa y efecto. Y luego menciona pasiones vergonzosas. El término griego es patea timias. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, la palabra atimias significa sin honor, algo que degrada, pero pate se refiere a los deseos, a los impulsos. La idea de Pablo es que no es solo que el acto sea incorrecto, sino que el deseo mismo sea desviado. El deseo. Sí, es como si la brújula moral interna, que debería apuntar hacia lo que él considera el diseño de Dios, se hubiera roto y ahora apunta en una dirección que deshonra, que degrada la dignidad humana. O sea, el deseo mismo está desorientado. Una brújula rota, me gusta esa analogía. Y aquí hay algo en la estructura que me llama mucho la atención. Justo después, en el versículo 27, describe algo muy similar sobre los hombres. Sí, un paralelo. Pero, como señalan los análisis, menciona a las mujeres primero. Y en el mundo antiguo, con esa perspectiva tan masculina, eso era rarísimo. ¿Por qué lo haría? ¿Qué señalaba con eso? Ese es un punto crucial, una gran pista. Al poner a las mujeres primero, Pablo está haciendo una declaración retórica muy potente. ¿A qué te refieres? En la cultura grecorromana se esperaba que los hombres tuvieran ciertos deslices, pero las mujeres, sobre todo las de familias patricias, eran vistas como el pilar del orden moral y social. Claro, el fundamento. Exacto. Al decir que incluso sus mujeres han hecho esto, está intentando demostrar la profundidad del caos. Es como decir, la situación es tan grave que el desorden ha llegado hasta el mismísimo fundamento de la sociedad. Entiendo. Sugiere que no está hablando de una teoría abstracta, sino de algo que él percibe como una realidad, algo tangible en la cultura que lo rodea. Ok, el escenario está montado. Con estas pistas en mente, vayamos a la primera teoría, la interpretación que ha dominado la historia de la Iglesia durante casi 2 milenios. Dale. Esta es la visión tradicional, a veces llamada condenatoria. Es muy directa y se sostiene sobre varios pilares. El primero. A ver. El texto es una condena clara, universal y atemporal de toda actividad homosexual, sin importar el contexto. No hay matices aquí. Directa. Y segundo, y esto es clave,
La frase uso natural se entiende como una referencia directa, directísima, al plan original de Dios en Génesis. O sea, natural no significa común y corriente, sino natural según el diseño de la creación, con Adán y Eva, todo eso. Justo ese es el punto. Para esta visión, natural es sinónimo de orden creado por Dios. La complementariedad hombre-mujer. Exactamente. Por lo tanto, y este es el tercer pilar, contranaturaleza, para physin en griego, no significa simplemente raro o poco convencional. ¿Sí, no? Significa una violación directa de ese orden divino fundamental. Ok. Y el último pilar es teológico. Esta conducta no es el origen del problema, es un síntoma. Es la fiebre que demuestra que hay una infección más profunda. La idolatría que mencionabas al principio. La idolatría. Como dice el versículo 25, es cambiar la verdad de Dios por una mentira. Entendido. Entonces, el argumento es como una especie de reacción en cadena. Primero se rechaza a Dios. La idolatría. Eso conduce a una mente que no razona correctamente y esa confusión mental, pues, se manifiesta visiblemente en un comportamiento que rompe el orden de la creación. Exacto. El comportamiento externo es solo la prueba visible de una ruptura interna con Dios. Bien, esa interpretación parece muy sólida, muy coherente en su propia lógica, ha sido el estándar por siglos. Así es. Pero aquí es donde la investigación se pone fascinante, porque los documentos que analizamos muestran que si uno empieza a escarbar un poco, empiezan a aparecer grietas importantes en esa interpretación. Totalmente. Y aquí entramos en la interpretación crítica o contextual, que no necesariamente descarta el texto, sino que dice, un momento, hay que leerlo como lo habría leído un romano del siglo I. Claro, en su contexto. Y plantea preguntas que son verdaderos desafíos. La primera tiene que ver con la palabra naturaleza, o physis. Se refiere siempre a una ley cósmica de Dios. Supongo que la visión tradicional diría que sí, y sin dudarlo. Pues aquí viene la primera pista que lo complica todo. En otra de sus cartas, en 1 Corintios, Pablo discute sobre la apariencia en la iglesia y dice que la naturaleza misma enseña que es una vergüenza para un hombre tener el pelo largo. Espera un momento. Usa la misma palabra griega, physis. No, usa la exacta misma palabra para un peinado que para un acto que la tradición considera un pecado grave. Eso es enorme. Es enorme. Porque es obvio que un peinado es una costumbre cultural, no una ley divina inmutable. Exactamente. Es la pista que abre la puerta a la pregunta. Si Pablo puede usar physis para referirse a una norma cultural en un lugar, ¿no podría estar haciendo lo mismo aquí en Romanos? Vaya. ¿Podría estar condenando algo que era contra las costumbres o socialmente vergonzoso en su cultura, en lugar de algo contra el orden cósmico de Dios? Esto no resuelve el debate, pero lo complica muchísimo. Vaya. Ok, esa es una grieta bastante grande. ¿Qué más? La segunda es el estilo literario. Muchos expertos señalan que Pablo está usando una técnica retórica de la época llamada diatriba. ¿Diatriba? Sí, es básicamente un discurso polémico, a menudo lleno de exageraciones, de generalizaciones, para atacar a un oponente. En este caso, la cultura pagana. Ajá. Y lo más interesante es el giro que da al final. Después de toda esta lista de pecados del capítulo 1, que hace que su audiencia judía o moralista asienta con la cabeza, Claro, diciendo sí, qué terrible. Pablo lo sorprende en el capítulo 2 diciendo, «Por lo cual eres inexcusable, tú que juzgas, pues tú que juzgas haces lo mismo». Ah, es una trampa retórica. Es como un abogado que hace un argumento demoledor contra el acusado para que el jurado se sienta superior. Justo. Y luego se da la vuelta y les dice, y por cierto, ustedes no son tan inocentes como creen. Exactamente. El objetivo no es solo la lista de pecados, sino la lección sobre la hipocresía. Claro. Y la pregunta que surge es, si este pasaje es parte de una maniobra retórica tan específica sobre no juzgar a otros, ¿es correcto sacarlo de ahí y convertirlo en la base de una doctrina sexual universal para todos los tiempos? Y creo que hay una tercera pista, una que viene de la historia, que es quizás la más sorprendente de todas. Para mí, esta es la que puede cambiarlo todo. Fíjate, durante los primeros 300 años del cristianismo, muchos de los teólogos más importantes de la Iglesia ni siquiera pensaban que este versículo hablara de lesbianismo. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué creían que hablaba? Creían que Pablo se refería a mujeres heterosexuales, casadas, que participaban en actos sexuales no reproductivos con sus maridos. ¿Como el sexo anal u oral? Exacto, para evitar el embarazo. Para ellos, cambiar el uso natural significaba abandonar el sexo procreativo.
No lo puedo creer. Imagina, 3 siglos de una interpretación completamente diferente a la que domina hoy. Esto no prueba que estuvieran en lo cierto, pero sí demuestra de forma irrefutable que la interpretación de este texto no siempre ha sido unánime. Es como descubrir que el principal sospechoso de nuestro misterio tenía una coartada sólida durante los primeros 300 años de la investigación. Tal cual. Eso es increíble. Y hay un último problema que esta visión crítica plantea, que es más una cuestión de lógica interna, algo que francamente no me cierra del argumento tradicional. El nudo hermenéutico, como se le llama. Sí. Si la fórmula de Pablo es, como dijimos, idolatría causa estas pasiones vergonzosas, ¿cómo aplicamos eso hoy a una persona homosexual que es un cristiano devoto, que ama a Dios y que no es idólatra? La premisa del argumento de Pablo, la causa, no está presente. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, concluyen que Pablo no puede estar hablando de la orientación sexual como un estado inherente, algo que no se entendía en su época. Claro, es un concepto moderno. Argumentan que debía estar refiriéndose a actos de lujuria desenfrenada, a explotación sexual, que era rampante en el mundo romano con amos y esclavos, o actos asociados a rituales de fertilidad en templos paganos. Entonces la conexión con la idolatría es directa. Ahí sí, es directa. Pero en el contexto de una relación monógama y de fe hoy en día, esa conexión, pues, se rompe. Ok, mi cabeza está dando vueltas. Hemos cubierto muchísimo terreno. A ver, pongamos las dos teorías, los dos sospechosos de nuestro misterio, uno al lado del otro para verlos con claridad. Hagámoslo. Por un lado, tenemos la visión tradicional. Sí. Sostiene que el texto es una prohibición universal basada en la ley cósmica del Génesis. El comportamiento homosexual es contra naturaleza porque viola el diseño de Dios. Y es una manifestación del desorden. Y es una clara manifestación del desorden que produce darle la espalda. Es una lectura que valora la coherencia literal y, bueno, la tradición. Y en la otra esquina. En la otra tenemos la visión crítica o revisada. Argumenta que la condena de Pablo es específica a su contexto. A la Roma del siglo I. Exacto. Podría ser una crítica a la explotación, la lujuria, las prácticas idolátricas, o simplemente a lo que se consideraba vergonzoso según las normas culturales de la época. O sea, no sería una prohibición universal de la orientación homosexual tal como la entendemos hoy. Correcto. Y esta postura se apoya fuertemente en las pistas del lenguaje, la retórica y la historia que hemos visto. Entonces, al final del caso, la conclusión a la que llega cada persona depende de cómo responda a 3 preguntas clave, ¿no? A ver, ¿cuáles serían? Primero, ¿cuál era la verdadera intención de Pablo al escribir esto? Segundo, ¿qué significaba contra naturaleza para él y su audiencia original? Y tercero, ¿estaba escribiendo una ley universal para los próximos 2000 años o una crítica muy específica para una iglesia en particular en un momento determinado de la historia? Has dado en el clavo. Y es crucial entender que no se trata de un bando que se toma la Biblia en serio y otro que no. No, para nada. Ambos intentan serle fieles al texto. La gran diferencia está en las reglas del juego que usan para interpretarlo. Queda claro que un solo versículo puede ser un universo de complejidad. La lectura no es tan simple como parece, y pues todos llegamos a ella con una maleta llena de presuposiciones culturales, históricas y teológicas. Y es vital recordar que la historia no termina aquí, en el juicio del capítulo 1. Si lees toda la carta a los romanos, este es solo el comienzo. Es la introducción al problema. Exacto. Pablo pasa el primer par de capítulos diagnosticando el problema de la humanidad, mostrando que todos, sin excepción, están en la misma situación. Pero el propósito de la carta no es el diagnóstico, es la cura. El arco narrativo de Romanos se mueve implacablemente hacia la gracia. Capítulos más tarde, Pablo escribe la famosa línea: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Incluso después del juicio más duro, el horizonte final de la carta es la redención, no la condena. Una perspectiva fundamental para entender el cuadro completo. Y para terminar, como siempre, queremos dejar una reflexión. Dale. El argumento de Pablo, en su forma más básica, es que rechazar una verdad que él considera fundamental, la existencia y naturaleza del Creador,
provoca una desorientación en otras áreas de la vida. Sí, Dejando de lado por un momento este debate específico, la premisa es muy provocadora. Así que la pregunta para reflexionar es, si aceptamos esa premisa, ¿de qué maneras vemos en nuestra cultura actual que el abandono de lo que consideramos verdades fundamentales, sean las que sean para cada quien, podría estar generando desorientación en áreas inesperadas de nuestra vida social o personal?